General Fuentealba y bueno, ahora está siendo procesado nuevamente por estos viajes a Puerto Velero con plata del Estado y con un avión de la FACH. ¿Qué te parece después de ver todo esto? Demasiado laxo nuestro sistema de fiscalización, la clase política también hizo vista gorda. Estás muteado Álvaro, estás muteado. Ahí sí, por favor, gracias. Decía Julio César que efectivamente aquí fallaron los mecanismos de control, porque estamos hablando, al margen de la situación del ex comandante jefe, de un cabo del ejército que gastó miles de millones de pesos de fondos reservados en el casino. Y sin duda que es un hecho grave porque esos recursos están destinados a una finalidad distinta. 2.000 millones gastó el Cabo Cruz. Para hacer 2.000 millones gastó el Cabo Cruz en Monticello. 2.400 creo. Le daban hasta... Poco más de 2.000, 2.400. Le daban hasta aquí, ahora, aquí, ¿qué es lo importante? Es la modernización de la legislación que se ha impulsado con motivo de este escándalo, con el objeto de elevar los estándares de transparencia y control externo que permitan garantizar que efectivamente estos recursos sean destinados al objetivo de la ley, no a un objetivo distinto. Y en segundo lugar, que se realicen las investigaciones y acreditadas las responsabilidades, se sancione, conforme lo establece la ley, a quienes están involucrados en estos actos para generar un precedente que desincentive que en el futuro sigan produciendo este tipo de hechos. Por eso me parece que estos hechos tan graves no pueden quedar en la impunidad, tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados. Yo ahora no estoy integrando la Comisión de Defensa, pero la integré durante el primer año que fui senador, estoy hablando de 2 años atrás, y efectivamente en ese contexto se inició un proceso de reforma de la legislación con el objeto de establecer mayores grados de control. Pero aquí yo creo que se requiere un cambio cultural, porque lamentablemente los institutos castrenses han sido siempre administrados como un compartimento estanco bajo la lógica de confianza del resto de las instituciones. Y eso ha impedido que se realicen controles adecuados por otro tipo de instituciones. Se avanzó, por ejemplo, en un convenio con la Contraloría General de la República. Por cierto que por tratarse temas de seguridad nacional, hay ciertos temas que requieren grados de reserva, pero bajo ninguna circunstancia una reserva que implique que no se pueden investigar estos hechos y, lo que es peor, que se provocan estos tipos de fraude y que nadie los detecte. Por tanto, aquí lo que se requiere es una modernización de nuestra legislación conforme a los estándares del siglo XXI, mayores grados de transparencia, fiscalización externa y, por cierto, en lo que corresponda, la reserva si está afectada en alguna medida la seguridad nacional. Pero es evidente que un cabo que va a un casino o un comandante en jefe que destina recursos para hacer negocios, recursos públicos, eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional y, por lo tanto, debe ser investigado y debe ser sancionado. Creo que en ese sentido se requiere una modernización de nuestra legislación para evitar que estos hechos que son tan graves vuelvan a repetirse en el futuro. Iván Moreira, ¿qué es lo que falló acá? Es muy difícil fiscalizar a un comandante en jefe, es compleja la situación, hay miedo, hay temor. Mira, dos cosas, pero antes te quiero decir una cosa que no puedo dejar pasar porque es sumamente importante, de un tema que estaban hablando, que me des un minuto más. Mira, el Puerto Montt y Osorno, nuestra región, estamos viviendo un tema tan grave como Magallanes en torno a la cuarentena, y expresamos nosotros nuestra solidaridad a lo mal que lo están pasando. Y con respecto a la nota de Chiloé, que es la región que yo represento, me he puesto en contacto. Yo le voy a pedir que la gente de producción me mande el teléfono del joven que va a buscar a su amigo. Se me ha informado de que, como esta denuncia que hizo la señora la hizo en San Fernando, al parecer esa denuncia debiera haber sido transmitida por la Fiscalía y debiera haberle dado alguna orden a las policías. En el caso de Carabineros, en la región de Los Lagos, en Chiloé, no le ha llegado ninguna orden de búsqueda. Quizás le falta orientación a los familiares, así que yo pongo a disposición en Chiloé mi oficina y todo mi equipo, y te pido que la gente de producción se contacte conmigo para yo tratar de ayudar a encontrar a este joven que habría ingresado por la comuna Porquellón, proveniente de Aysén. Dicho eso, quiero Gracias. decirte lo que falló aquí. Lo que falló aquí fue fiscalización, porque, digamos las cosas como son, siempre en las Fuerzas Armadas tuvieron en el pasado reciente también demasiada autonomía.
porque eran instituciones, así como Carabineros, que en cuanto a probidad y transparencia, nosotros de alguna manera lo valorábamos, y eso no se dio así. Creo que el senador Elizalde ha sido muy claro con los avances para poder fiscalizar a las Fuerzas Armadas. Pero yo te quiero decir una cosa, yo he sido un hombre toda mi vida que he tenido orgullo por el Ejército de Chile, por su historia. Y creo que todos los chilenos nos sentimos orgullosos de la historia de las Fuerzas Armadas, independiente de una situación puntual del gobierno militar que nos divide. Pero la historia de Chile, todos nos sentimos orgullosos. Y yo creo que este general, por lo contundente del reportaje, aunque él pueda tener defensa frente a las acusaciones, claramente es demasiado contundente. Y yo creo que el general Fuentealba es un general que deshonró al ejército, perjudicó al ejército, abusó de la confianza institucional en provecho propio, porque más parecía con sus actuaciones como un monarca que tenía toda una institución a disposición de él. Y a mí me parece que la ministra que lleva a cargo esta investigación lo ha hecho desde el punto de vista profesional y por el bienestar y por la salud mental del ejército. Ojalá que este proceso se apure lo más rápidamente posible y hayan las sanciones, senador, que pueda cumplir. ¿Sí? Pero ¿cómo nadie se iba a dar cuenta? Si era Vox Populi, le decían el general de los anillos por los autos Audi, se hablaba de los lujosos autos, se hablaba que se iba de viaje con la familia. Porque nadie se atrevió. No se atreve, no. ¿Qué es lo que siente usted que pasó en ese momento? Hay unas declaraciones de Francisco Vidal que, porque fue ministro en aquella época, bien lamentables, pero uno tiende a creer lo que decía Vidal, que entraban y no se dan, o sea, estaba normalizada esta situación. Es que yo no creo que haya estado normalizado. Este es un hecho aislado. No podemos meter a todos los comandantes en jefe y a todos los militares en el mismo saco. Este señor, más allá de los delitos que puede haber cometido, fue un aprovechador. No. Fresco. Sí. No hablo de normalizado, perdón. No hablo de normalizado los delitos, hablo de normalizado el lujo. El lujo. Es que eso no corresponde. Eso no corresponde. Mire, 12 millones mensuales en jardín, en cuidar la casa, 4 cocineros. ¿Para qué quiere una persona 4 cocineros en la casa, mayordomos, viaje a Europa con mayordomos? Parece un país de... Voy a decir una cosa. Una película de los años 70. Mira, aquí hay abuso, hay frescura y también hay delito. Puede ser que algunas cosas que él haya hecho no sean delito, pero son abusos. Y esos abusos no se pueden tolerar. Porque yo no conozco a otros comandantes de jefe o altas autoridades de las Fuerzas Armadas que se hayan aprovechado del cargo como él se aprovechó. Alejandro. Y eso, él deshonra al ejército, deshonra a las Fuerzas Armadas. Alejandra. Mira, primero yo quiero sumarme a la nota que hacías antes, porque es de la comuna de Placilla, donde allá yo soy diputada por la zona. Entonces, todo lo que podamos hacer en conjunto, y yo creo que ustedes hacen mucho en visibilizar lo que tiene que ver con el problema. Lo que pasa en las provincias y en las regiones no se ve. Y la única forma que se vea es que ustedes la transmitan a través de la televisión. Así que agradecer eso y todos podamos ayudar y colocar lo mejor para que este joven aparezca. Agradecido a los dos. Lo segundo que yo... A Iván y Alejandra. Agradecido a los dos. Sí, oye, tenemos... Hay que ayudar de todas las fórmulas. Vamos a tomarles la palabra a los dos para tratar de agilizar la situación. Son las 12:26. Sí. Alejandra, queda con la palabra. Hacemos un pequeño corte. Los sistemas de control no fallaron, Álvaro, porque nunca existieron. Nunca existieron un sistema de control, por lo tanto nada podía haber fallado. Esta ley, Julio César, lleva 61 años, 61 años, donde los comandantes en jefe, ¿no es cierto?, las más altas autoridades del ejército pudieron haber hecho lo que quisieran con estos recursos del Estado.
Y tampoco, yo creo que aquí hay un problema institucional. Yo creo que si uno tuviera que chequear, y por eso que es súper importante lo que está haciendo la ministra Rutherford, porque ella está llegando al fondo con, además, el apoyo, sin duda, de la Suprema. Yo creo que aquí hay un problema institucional, porque se van tapando unos con otros, ¿no? Y se va haciendo esto, se va normalizando este sistema. Entonces, de un general a otro, hay una normalidad en cómo se usan los recursos, ¿no es cierto? Ahora, lo que hay son excesos absolutos, son excesos absolutos, y yo comparto que hay un sistema, una persona que es un sinvergüenza, que el adjetivo menor que le puedes entregar. Pero ¿quién denuncia a Julio César en una institución, ¿no es cierto?, jerarquizada como es el Ejército de Chile? Es eliminado, es sacado del sistema y muchas otras cosas más. Entonces, aquí tenemos un problema institucional. Yo no creo que sea solo un problema de una persona. No solo de una persona. Yo creo que aquí hay un problema que es generalizado en el Ejército por falta de fiscalización y solo a partir del año 2019, en julio de 2019, con una ley que hicimos, vamos a poder en 12 años más tener la tuición completa de lo que tiene que ver con los gastos reservados. Ahora sí, vamos a poder entrar, ¿no es cierto?, como civiles, como corresponde, en la fiscalización de la Contraloría y también de la fiscalización del Congreso. Pero 61 años con el mismo método. Alejandra, tomando lo que usted dice, pasando a Germán Codina. Germán, me ha tocado leer harto sobre el caso Fuentealba desde hace mucho tiempo y de otros comandantes en jefe. ¿No tenemos también un problema de mentalidad en Chile? ¿Por qué aceptar que estos comandantes en jefe, aunque sean altas autoridades, tengan servidumbre de esta naturaleza, tengan estos jardines de esta naturaleza, tengan mayordomos, cocineros? Parece ver la serie Raíces de la esclavitud. O sea, ¿por qué una autoridad puede tener una casa estupenda, con seguridad, con comodidad, sin tener esta especie de servidumbre, ¿no es cierto?, a su favor, y estos lujos? Porque estamos hablando finalmente de que un comandante en jefe es un funcionario público, Germán. Es como si usted, en vez de su municipalidad, tuviera un mall. Tuviera un mall con cocineros, con cuestiones, usted estuviera regalando cosas, usted es un funcionario público. A eso me refiero. Sí. Bueno, yo, coincidiendo con todo lo que han dicho los otros panelistas, también creo que aquí lo que hay no es solo un problema en el Ejército, hay un problema generalizado a nivel de nuestra sociedad. Y el concepto más claro tiene que ver con los privilegios, Julio César. De cierta manera, hay algunas personas que creen que lograr ciertos rangos de autoridad comienza a cambiarte a ti en cuanto a que eres elegible para ciertos privilegios, y tenemos que entender que nosotros tengamos autoridad, y por ejemplo en este caso el comandante en jefe, finalmente tenemos que estar a la altura de esa confianza que la sociedad nos entrega. Yo, por ejemplo, y creo que te lo mencioné la otra vez, desde que asumí como alcalde de Puente Alto nunca he cobrado un viático al municipio de Puente Alto. Lo encuentro inapropiado. O sea, con el sueldo que tengo, ¿cómo le voy a cobrar un viático a un municipio donde hay tanta pobreza en nuestra comuna? ¿Me entiendes? Pero eso es algo que incluso la ley no lo establece. Y yo creo que aquí también hay un problema de la estructura legal que tenemos en nuestro país. Y quiero tocar un poco también el tema de Penta, que como sé que estamos un poco cortos de tiempo... Pasemos a Penta al tiro. ¿Puedo hablar un poquito de eso? Porque lo que yo quería poner, Germán, en la mesa... Pasamos a Penta en medio. Lo que yo quería poner en la mesa, ¿de a dónde salió esto? Que después de una fiesta hay que regalar un pañuelo de 500 lucas o más. ¿De dónde? Si cuando termina una fiesta una gente se da un abrazo, se da un beso. Es que eso pasa por el materialismo que tenemos, Julio César, que hemos establecido una sociedad que le pone demasiado esta gente es generosa con plata que no es de ella. A temas superfluos. Pero lo que te quiero decir es que, conectando un poco esto de los privilegios, también con el tema de Penta, por favor, a mí me preocupa, porque todo esto también refleja carencias de nuestras leyes y de nuestros sistemas de control. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que el máximo órgano recaudador del Estado, que es decir, donde se juntan las lucas para generar políticas sociales, que son las que van a ayudar a los enfermos, a los adultos mayores, a quienes necesitan una política social desde el Estado, ¿ya? ¿Cómo vamos a permitir que esa institución, primero,
tenga privativamente la posibilidad de querellarse o no, o de denunciar situaciones de impuestos, cuando en realidad el ciudadano común y corriente, o el mismo municipio, si supiera de que alguien está evadiendo impuestos, ¿ya?, o hay problemas tributarios, nosotros debiéramos de tener también la facultad de poder ser querellantes en estas cosas. Porque soy yo como servicio público finalmente el que no recibo recursos, ¿ya?, cuando se producen situaciones de esta naturaleza para justamente generar las políticas sociales. Entonces, ¿cómo es posible que el Consejo de Defensa del Estado no pueda intervenir en este tipo de denuncias y querellas? Porque él debiera defender el patrimonio fiscal, que es el que permite generar políticas sociales. Y creo que lo que ha sucedido con Penta es inaceptable. Es inaceptable no solo en ese caso, en cualquiera, que finalmente todos los chilenos terminemos financiándole el abogado a alguien que comete un delito. Y te quiero extrapolar. Sería como que, por ejemplo, un narcotraficante, el día de mañana, nosotros le terminemos financiando su defensa, porque para él continuar con su renta y su negocio necesitaba defenderse para no estar preso. ¿Me entiendes? Podemos llegar a situaciones que son descabelladas, y yo creo que eso es inaceptable, y esto amerita que justo en el proceso en que estamos, que es un proceso donde la gente el domingo se pronunció claro, ¿ya?, aprobando cambios constitucionales, todas estas cosas quieren muy expresamente establecidas para que sea inaceptable la corrupción en nuestro país y que el Servicio de Impuestos Internos no siga con esa independencia que le permite al director de turno dar ciertos beneficios que no se condicen, ¿ya?, con el tipo de Estado que queremos construir, ¿ya?, desde la probidad, desde el uso adecuado de los recursos públicos, la recaudación. Si yo como autoridad municipal, por ejemplo, daño el patrimonio fiscal, para que tú sepas, puedo incluso ser destituido. ¿Por qué el director del Servicio de Impuestos, que es el máximo recaudador del Estado, puede de cierta manera dañar el patrimonio fiscal y no ser destituido? Esa es la pregunta que yo hago. Germán, pasamos a Álvaro Elizalde, vamos a seguir la ronda como íbamos de turnos. Álvaro, lo del caso Penta ha irritado a mucha parte de la ciudadanía. Ayer habló el director de Impuestos Internos, del Servicio de Impuestos Internos, habló en la Cámara, en la Comisión de Hacienda. Se mostró contrariado, primero porque se filtró la información, y después él dijo que no era plata en defensa, sino que era plata de asesorías que había tenido esta empresa. 1.400 millones había gastado en esto. Álvaro, por favor, tiene la palabra. Me parece que esto es un hecho gravísimo y que tiene que ser completamente esclarecido, porque no tiene justificación que los gastos en asesorías para defensa terminen siendo rebajados de la base tributable sobre la cual se pagan los impuestos. En este caso, respecto de quienes, por lo demás, fueron sancionados por precisamente no pagar los impuestos correspondientes. Entonces creo que es un hecho que requiere una explicación completa del Servicio de Impuestos Internos. Los propios funcionarios del servicio han manifestado que no comparten este criterio y creen que se trata de un hecho, insisto, que es francamente gravísimo. Ahora, el drama de Julio César es que no hay aislado. Vimos hace poco un fallo de la Corte Suprema respecto al caso Cascada para Julio Ponce Lerú, que tuvo un margen de utilidades por cometer un ilícito de más de 100 millones de dólares, y la multa, que era de más de 60 millones de dólares, se rebajó a 3 millones de dólares. Es decir, la Corte Suprema da por acreditada la conducta ilícita, pero la multa es menos del 2% de la utilidad que tuvo para esta persona no cumplir con la ley, burlar la ley. Entonces, son ese tipo de situaciones, yo creo, las que generan el malestar generalizado en nuestro país. Y lo asocio con lo que vimos delante, respecto del comandante en jefe, que son hechos delictivos muy graves. Pero en general, todos los privilegios, yo creo que en Chile tienen que ser erradicados. Porque eso es lo que genera esta sensación de que hay justicia para uno y justicia para otro. Justicia para los que tienen más, que de un tipo de nivel muy poco exigente, y una justicia para el común de los chilenos que es muy exigente y obviamente genera impotencia y malestar. Así que creo que lo que ha acontecido con el Servicio de Impuestos Internos y particularmente el caso Penta tiene que ser aclarado, las autoridades tienen que dar las explicaciones y obviamente tienen que realizarse las rectificaciones respecto a las decisiones adoptadas, porque a mi entender carecen de fundamento. Iván, ¿qué le decimos al almacenero de su región, de su querido Puerto Montt, de su querido Valdivia, de sus regiones? ¿Qué le decimos al almacenero que nos da una boleta y le cierran el negocio 15 días?
cuando ve estas noticias, cuando lee estas noticias, las de Ponce Lerú, las de Penta? ¿Qué le dice una autoridad como usted? Mira, en primer lugar, uno podrá buscar explicaciones de lo sucedido, pero estas cosas las permite la ley. Indudablemente, claro, que se le dice el ejemplo que tú dices. Pero yo, con mucha franqueza, creo yo que yo no tengo autoridad para hablar sobre este tema, porque obviamente yo me vi involucrado en el pasado por una situación de financiamiento irregular de parte de la empresa Penta hacia mí, y creo que yo no soy el indicado para expresar cualquier opinión. Lo único que te puedo decir es que... ¿Quiere pasar? Sí, creo que no tengo autoridad moral en esta materia y yo prefiero pasar en este minuto con toda franqueza. Se lo agradezco, Iván. Muy bien. Alejandra, toma la palabra. Mira, yo concuerdo absolutamente con el alcalde Codina en términos de lo que es la lógica esta de los abusos, pero también a la normativa que habría que modificar, ¿no es cierto?, para producir denuncias de distintos sectores, no solo el Servicio de Impuestos Internos. Pero decirle que el propio sector del alcalde Codina es el que no nos ha dejado avanzar en este tema. Porque nosotros lo planteamos, tenemos por lo menos 2 o 3 mociones parlamentarias para ver esto. En que, por ejemplo, la Cámara de Diputados o cualquier persona pudiera, ¿no es cierto?, incorporar una denuncia y no fuera exclusivo del Servicio de Impuestos Internos, eso lo tenemos. Entonces, si usted nos ayuda a poder tener los votos y a generar estas medidas que se necesitan para poder hacer avanzar esta ley. Ahora, el caso que tiene que ver con el caso Cascada y Ponce Lerú es absolutamente distinto. No, pero te lo digo en buena onda. Mira, es absolutamente distinto, porque lo que tiene que ver, si bien es abuso, pero ahí fueron al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, una vez más, ¿no es cierto?, y eso tiene que ver con lo que pasó el día domingo, de cómo cambiamos la Constitución, una Constitución, ¿no es cierto?, que hace que este órgano se transforme prácticamente en un tercer juez o en una Cámara de Diputados o un sistema, ¿no es cierto?, legislativo, porque hace vinculante a la Corte Suprema. Entonces, frente a eso, lo que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos que poder ir monitoreando el Servicio de Impuestos Internos? Porque además los funcionarios, mira, el jefe de fiscalización fue el que dijo que estaba mal aplicada la norma. El jefe de fiscalización, porque efectivamente lo que tiene que ver con la circular 53, que yo la estoy leyendo, no permitiría, ¿no es cierto?, que ocurriera de alguna manera esta disminución en el tributo que tienen que pagar a partir, ¿no es cierto?, de esta asesoría de 1.400 millones. No corresponde lo que está haciendo hoy día el Servicio de Impuestos Internos. Alejandra, ¿cómo se equipara la cancha? Porque una cosa es que está de manifiesto, podrán los abogados discutir esto, la sesión secreta y para acá, para allá, pero uno ya tiene hecha, ¿no es cierto?, tiene clara la película. Y hay mucha gente que no está viendo y que tiene una pyme que se pagó una multa hace poco, que se le olvidó llenar el formulario 20 y tanto y se pagó la multa. Hay unas pymes que tienen atrasadas las cosas y que le cobran impuestos sobre impuestos, que le cobran, ¿no es cierto?, intereses. Hay gente que está acogotada por el sistema que no tiene nada, Entonces, ¿cómo se equipara la cancha acá, digamos? Pero Julio César, si ese es el problema que hoy día tenemos, el sentido del abuso, ¿no?, y de la injusticia frente a lo que está ocurriendo. Y muchos dicen, bueno, los amigos del presidente les pasa esto y no tienen dificultades, ¿no es cierto?, frente a los que no tienen ningún pituto, ninguna parte, y le cobran exactamente, no es como corresponde, sino con ninguna regalía en esto. Entonces, la única forma de equiparar la cancha, y yo estoy de acuerdo con el alcalde Codina, es que todos podamos denunciar lo que está ocurriendo, que exista una fiscalización, que este órgano debería ser autónomo y con gente absolutamente, desde el punto de vista técnico, imparcial. Y que pudiéramos hacer mucho más riguroso lo que tiene que ver con lo legal, pero para eso necesitamos también la complicidad de todos los sectores políticos, que hay algunos que quieren absolutamente un sistema relajado en términos tributarios, precisamente para beneficiar a algunos y a otros no. Nosotros estamos dispuestos en eso, tenemos varias mociones parlamentarias, pero no hemos tenido los votos para poderlas llevar a cabo. El 10% al segundo retiro ganó por 11-1 en la comisión Germán e Iván. Ganó por 11-1. La idea de legislar en la comisión ahora de Constitución.
pero el gobierno amenazó inmediatamente, en el mismo minuto, cuando se cerraba la comisión, el ministro Monkeberg dijo: vamos a ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted de eso? Y como hombre de gobierno, digamos, que está en esa ala, ¿le parece una buena decisión? No, yo creo que el gobierno tiene derecho a defender sus puntos de vista, pero no bajo amenaza a sus parlamentarios. Si el gobierno estima que estamos incumpliendo la Constitución, tiene la obligación de ir al Tribunal Constitucional, pero no amenazar. La otra vez también amenazó por lo mismo y no lo hizo. Y fíjese que nosotros como parte de este gobierno, que no lo vamos a abandonar, pero sí que le hemos hecho crítica, se lo hemos dicho y yo lo he reiterado. Usted sabe todo el costo político que tuve que tener yo, que me enfrenté por haber dado un paso hacia adelante por una necesidad urgente de los chilenos, de 8 millones de chilenos que necesitaban ayuda. Y de alguna manera mi voto fue clave. Y en esta oportunidad yo he señalado y le he dicho al gobierno que si el gobierno no nos ofrece una alternativa de ayuda a esos miles y miles de chilenos que se están empobreciendo y se empobrecen porque están gastando sus propios ahorros provisionales, si el gobierno no ofrece alguna alternativa, nos deja entre la espada y la pared. Y por lo tanto, al dejarnos entre la espada y la pared, yo voy a votar nuevamente a favor, aunque tenga las penas del infierno, porque Germán, creo que es una necesidad urgente. Germán, ¿qué le recomendaría al gobierno que ha dicho que va a ir al Tribunal Constitucional? ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué le diría al presidente? Bueno, yo creo que es muy importante que el gobierno tenga respuestas propositivas y que también lleguen a tiempo. Si lo que estamos viendo es que ahora se acaba el IFE el 31 de octubre y también es muy importante poder generar alternativas. Sin embargo, entiendo que dentro del 10% también se deberá conversar de qué manera se le va a dar sustento después a todas estas familias que están perdiendo los pocos ahorros previsionales que tienen, y siento de alguna manera que el Estado está esquivando su responsabilidad, porque aquí el Estado tiene que asumir una responsabilidad. Entonces, decirle a la gente, simplemente saca tu ahorro, arréglatela solo, refleja cierto nivel de inconsistencia y de ineficiencia del Estado, ¿ya? Y solo decirle también a Alejandra con relación a lo que planteaba con relación al tema impositivo, justamente dentro de nuestro sector político habemos algunos que hemos tomado un liderazgo más social porque creemos que es importante hacer estos cambios y ojalá eso también prime y logremos tener más preponderancia. Yo simplemente como alcalde, obviamente lo que puedo hacer es apelar a la buena voluntad de quienes votan, pero tengo cero atribución como para cambiar eso, pero sí creo que todos debiéramos poder denunciar situaciones como la de Penta. Gracias, Germán. Álvaro. Julio César, ¿sabes cuál es el drama? El primer retiro del 10% que lo votamos favorablemente fue necesario porque el Estado no actuó a tiempo para proteger a las personas. Y el drama es que el Estado sigue sin actuar a tiempo para proteger a las personas. Y por eso se ha instalado como alternativa un nuevo retiro del 10%. Ahora yo quiero señalar lo siguiente, que es que son muchas las personas que de todas maneras quedan desprotegidas. El primer retiro del 10% significó que casi 2 millones de los que retiraron la totalidad de sus ahorros previsionales. Ahora es decir, hay 2 millones que van a recibir cero. Y hay más de 4 millones que su 10% correspondía a más de las 35 F que era el límite. Y por tanto, que ahora van a retirar o mucho menos o al menos una parte menos. Es decir, hay 6 millones de cotizantes, de afiliados, que el segundo retiro los va a proteger menos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que efectivamente si el gobierno sigue de brazos cruzados, vamos a aprobar esta iniciativa. Pero lo que queremos es que el gobierno despierte, que el gobierno asuma un real compromiso con proteger a las personas con recursos públicos y no con los propios ahorros de los trabajadores, que es el drama que se vivió. Porque el retiro del 10% fue necesario precisamente porque el Estado estaba actuando tarde de manera insuficiente. A mí no me queda duda que si el gobierno sigue de brazos cruzados, esto no solo se va a aprobar en la Cámara de Diputados. Tenemos que cerrar el programa. Alejandra, le pido disculpas y le invito para mañana, si usted quiere. Sobre todo que usted sabe tanto de este tema y usted también está a caballo del bono a los 500.000 pesos que se le daría a la gente, o se pediría que se le diera un bono de 500.000 pesos a la gente que no tiene ya plata en la AFP para generar una renta universal, ¿no es cierto?
Le agradezco. Feliz de estar con ustedes mañana. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias a los cuatro. Muchas gracias por la conversación y la reflexión. Y yo le tengo que hacer una invitación a todos ustedes para finalizar nuestro programa, porque hoy día en la noche tenemos programón. Esto es un programón. Oye al chef, nuestro querido Carlitos Pintos. Ahí va a estar Carlitos Pinto con Javier Acevedo, compitiendo, jugando, pasándolo bien, divirtiéndose con los mejores chefs del país, ¿no es cierto? Ayudándolos a que usted pase también una noche agradable en nuestro horario prime. Oye al chef, hoy día, en la noche, después de las noticias, disfrútelo. Carlitos Pinto sale atrás del humo, también en una olla a presión. No, me soplaron mal. Les quiero agradecer la sintonía, les quiero agradecer el cariño. Nada hacía presagiar que no iba a ir tan bien hoy día, así que les agradecemos a todos de corazón. Chao, 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 que les vaya bien.